Desafortunadamente, la formación académica en la región sufre tensiones muy complicadas, derivadas del proceso como de aceleración de la transformación de la estructura, digamos, organizativa tradicional de las universidades en una estructura, por eso digo que de pronto suena demasiado, pero quiero hacer énfasis en eso, en una estructura básicamente empresarial, que empieza a prestar servicios, que empieza a hacer más consultoría que investigación, que, digamos, vende servicios según lo que le piden, exige productos por unidad de tiempo, reclama rentabilidad, los programas, por necesarios que sean, no se pueden abrir si no van a estar punto de equilibrio, etc. Y eso afecta también la vinculación incluso de los profesores, que empieza como a disminuirse el grupo de profesores de planta y a tener más bien más profesores de cátedra, más profesores por contrato de trabajo. Ahora, es una tendencia gorda en la medida en que, si ustedes recuerdan, la educación fue incluida en la Organización Mundial del Comercio como un servicio, en la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que no es que unas ciertas universidades están metiéndose por ese lado, sino que realmente hay una tendencia general. Esto pone como en serio peligro la autonomía de la universidad, la capacidad de ser un referente cultural. En la práctica hay un problema muy complicado, que yo creo que ya lo hemos visto aquí, y es que divide las facultades y los temas en aquellos que son más rentables, son sostenibles por tanto, ¿cierto? Y los temas sociales, que son como un poco vergonzantes, desfigurarlos casi siempre, tan humanitarios, tan bonito lo que estás haciendo, casi siempre así, deficitarios, y digamos, esto en el conjunto da una especie de cierto carácter de intrascendencia a esos temas en estas ferias de mercadeo que se están constituyendo en la región. Por el otro lado, ya lo hablamos, ya se habló también aquí, está un poco la valoración social del tema. Entonces, los organismos internacionales la valoran, no dicho, en la teoría se valora institucionalmente, si está en las agendas internacionales también hay una especie de valoración obligatoria institucional. Por eso hay cierta demanda en procesos de formación, de discusión, de sobre el tema, porque se responde por eso. Digamos que socialmente aparece como un tema importante. O la verdad, vuelvo y me adhiero a todas las referencias, lo repito mucho. Pero la verdad es que académicamente es un tema de segundo orden. Se ocupan muy pocos investigadores. Y los que se ocupan son muy especializados en derecho no normativo, las ciencias de la salud de sus especialidades, sociología, antropología un poquito, trabajo social más bien con cosas presenciales y muy poco de demás. Y lo que uno encuentra, lo que uno encuentra es que no hay mucha gente que quiera meterse literalmente en el tema. Entonces, digamos un poco como esa valoración no se ve solamente ahí. Yo creo que con excepción, digamos, de los cargos altos en organismos internacionales como los de ustedes, o en organismos administrativos, la verdad es que los salarios de la gente que trabaja en el tema no son precisamente basados. El segundo punto es la crisis de la lógica organizativa de las ciencias sociales. Esto los toca menos a los que están trabajando en las políticas o en las ONGs, pero en las universidades los toca muchísimo. Hay una tendencia, esa es buena, esa tendencia es buena, pero el problema es cómo le damos dirección. Esa tendencia positiva es la tendencia al debilitamiento de la división disciplinar. Sin embargo, en el corazón mismo de este tema sobre el cual estamos trabajando, permanece esa división disciplinar básica, es decir, ahí está, aunque no queramos verla.
sino es una división disciplinar que nos coloca el tema, manteniendo la división entre la lógica económica que produce la lógica social que produce las condiciones de estos niños y la lógica de la organización del Estado, por otro lado. Entonces, lo que ya estos tipos señalaban, digamos, esa división entre la sociología que se ocupa de una cosa social como si no saliera de ninguna otra parte, la otra que se ocupa solamente cómo funcionan las leyes del mercado y nada más la economía, y la ciencia política que dice, el Estado está para paliar la situación que ocurre en el punto de encuentro de estos dos, sigue siendo, digamos, de alguna manera, el punto central que nos está afectando. Las políticas, ya dijimos, tienen una orientación completamente sectorial, entonces también ahí está segmentado otra vez. Las normas son punitivas, las políticas, muchas de estas políticas son meramente asistenciales y en general, digamos, son intervenciones aisladas, ¿no? Y además que de alguna manera construyen una especie de imaginario unitario, como que las diferencias culturales, de origen, de qué pasa con los chinos, pues como que no se tienen en cuenta. ¿Cómo se construye por esa variedad un espacio de interlocución entre disciplinas? Primero, de interlocución nada más o menos coherente, y una vez que se construye un espacio de interlocución entre disciplinas que no es suficiente para trabajar sobre un tema específico, entonces, ¿cómo se da un salto como una especie de transdisciplinaridad o dinámica que permite entonces mirar el problema de una manera diferente? No hay posibilidades, ese ensayo ya lo hicimos, esa experiencia lo tuvimos, de que en el marco de la discusión académica tradicional, entre disciplinas, de los profesores, los docentes tradicionales, se resuelve ese problema. Lo que fue muy interesante es descubrir que se resuelve si usted lo pone a trabajar en un problema complejo y en un área de investigación concreta. Ahí, claro, no quiero decir que sea de necesitar una bien en absoluto, ahí se pelean mucho también, ahí hay muchos choques, pero el tema, la organización temática, me parece que ayuda violentamente en ese paso, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno encuentra es que, digamos, las redes son formas organizativas que son muy dinámicas, y por ser muy dinámicas, digamos que tienen por esa razón las mayores oportunidades de realmente transformar la dinámica en el campo, pero también por ser tan dinámicas tienen los mayores debilidades y peligros, ¿no?